Nadie reparó en ella al principio. O quizás sí, pero prefirieron no mirar demasiado. En un vestíbulo revestido de mármol blanco, con lámparas de cristal colgando como joyas del techo y una alfombra color borgoña que prometía gloria con cada paso, las mujeres descendían de autos negros como cisnes en una laguna de elegancia. Vestían trajes que brillaban como si tuvieran estrellas cosidas a mano, calzaban zapatos que parecían esculpidos por artistas, y llevaban perfumes que flotaban en el aire como secretos caros. Y entonces, en medio de esa armonía artificial, entró ella. No hubo música que anunciara su llegada, ni destellos de cámaras, ni sonrisas ensayadas de recepcionistas entrenadas para adular. Solo el leve crujido de una bolsa de plástico maltratada, arrastrada como una extensión de su alma cansada. Alina Torres tenía 28 años, pero su caminar firme y su postura erguida le daban una presencia que no coincidía con lo precario de su aspecto. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul cielo, arrugado en la parte baja, con señales evidentes de uso. Su cabello rubio, largo y fino, estaba recogido en un moño improvisado, sostenido por una hebilla infantil que parecía sacada de una caja de juguetes. En los pies, unas sandalias planas, gastadas pero limpias. Y en su rostro, un contraste desconcertante, ojos profundamente azules, grandes, atentos, como si lo observaran todo al mismo tiempo, acompañados de una expresión serena, casi resignada, pero no vencida. Alina no había llegado tarde. Había llegado justo a tiempo. Había recorrido más de 30 kilómetros en 3 medios de transporte distintos para llegar a ese hotel 5 estrellas, después de ofrecer un espectáculo gratuito en un hospital infantil donde pasaba sus fines de semana disfrazada de maga o hada madrina. Ese día, le había tocado ser payasita. Dejó a los niños riendo, abrazada por pequeños con gorros oncológicos que creían en la magia que salía de su voz suave y de su mirada dulce. No tuvo tiempo de volver a casa. Apenas se quitó el disfraz, se puso el vestido más presentable que tenía, se lavó el rostro en el baño del hospital y corrió al evento. La bolsa de plástico era su maleta improvisada, dentro llevaba maquillaje por si lograba retocarse, un cuaderno de ideas, una muñeca rota que usaba en sus shows, y un corazón lleno de esperanza. El evento era una cumbre de mujeres emprendedoras, patrocinada por una fundación bancaria y respaldada por el hotel más lujoso de la ciudad. Alina había sido una de las pocas seleccionadas por sorteo entre miles de postulantes anónimas. A pesar de la carta de confirmación que llevaba doblada en el bolsillo, al presentarse en recepción, la miraron con desconfianza. ¿Está segura de que fue invitada, señorita?, preguntó una joven de labios rojo carmín y blazer ajustado, sin despegar mucho la vista de su computadora. Alina asintió con una sonrisa breve. Sacó el papel. La recepcionista lo revisó, frunció el ceño, y luego hizo una llamada. Pasados unos minutos, apareció una mujer de rostro más amable. Le pidió que la acompañara por un pasillo lateral. No fue escoltada entre aplausos ni recibió la copa de bienvenida que otras sostenían con naturalidad. La llevaron por un ascensor de servicio hacia una habitación en el ala antigua del hotel. Mientras caminaban por los pasillos, Alina sentía las miradas de otras mujeres bien arregladas que murmuraban al verla pasar. Algunas disimulaban, otras reían abiertamente. Pero ella seguía con la cabeza en alto, sin responder. No tenía tiempo para eso. Había venido a aprender. A crecer. A soñar. Porque, aunque no lo pareciera, Alina también era una emprendedora. Llevaba años trabajando en un pequeño proyecto personal que unía arte, risa y educación emocional para niños en situación de vulnerabilidad. Daba espectáculos gratuitos en barrios periféricos, ofrecía talleres en cárceles juveniles, y soñaba con abrir un día su propio centro cultural móvil. Su lema era claro. Si no pueden ir al teatro, el teatro irá a ellos. Pero nadie allí lo sabía. Para la mayoría, no era más que una extraña que había traído una bolsa de supermercado a una gala. Y mientras en el piso superior los fotógrafos captaban sonrisas falsas y los discursos de apertura hablaban de inclusión y diversidad como palabras huecas en bocas brillantes, una figura solitaria observaba en silencio a la mujer de la bolsa de plástico desde el ventanal de una suite presidencial. Él aún no lo sabía, pero su vida, tan perfectamente controlada, estaba a punto de desmoronarse y reconstruirse, gracias a la decisión más simple y poderosa de todas.
ver de verdad a quien todos preferían ignorar. Desde el último piso, donde las ventanas rozaban el cielo y el silencio amortiguaba el ruido del lujo allá abajo, Gael Montero observaba el movimiento como quien presencia una obra cuyo final ya conoce. La vista del salón principal del Hotel Montero Grand Palace era panorámica, pero su atención no estaba en el brillo de los vestidos ni en las copas alzadas con falsa elegancia. Su mirada estaba en ella. En la mujer de la bolsa de plástico. Durante años, Gael había construido un imperio de hoteles 5 estrellas basándose en una única premisa: ofrecer experiencias inigualables a personas que ya lo tenían todo. Era un hombre que había escalado cada peldaño con frialdad, estrategia y un perfeccionismo casi obsesivo. A los 41 años, era considerado el empresario más influyente del sector hotelero en América Latina. Y, sin embargo, esa noche, se sentía vacío. La conferencia de mujeres emprendedoras era una jugada de imagen. Un movimiento de relaciones públicas. Ni siquiera debería estar allí. Pero había decidido pasar la noche en el hotel, como hacía a veces, para sentir el espíritu de su propio legado. Y fue allí, observando con desdén las sonrisas ensayadas, cuando su mirada captó algo que no estaba en el guión. La primera reacción fue curiosidad. Después, desconcierto. Y luego, algo más profundo. La mujer parecía fuera de lugar y, sin embargo, no derrotada. Su cuerpo cansado, su vestido arrugado, la bolsa que desentonaba con el mármol reluciente, todo en ella gritaba que no pertenecía a ese lugar. Pero su dignidad silenciaba la burla del entorno. Caminaba con paso firme, como si estuviera pisando su propio sueño, aunque el sueño pareciera no haberla invitado. Gael no apartaba los ojos de ella. Llevaba años entrenando su mente para descifrar intenciones, gestos, mentiras disfrazadas de buenas maneras. Pero con aquella mujer, algo escapaba a su lógica. Ella era auténtica. Pura. Y por eso mismo, poderosa. ¿Quién es?, preguntó sin girar la cabeza, al asistente personal que lo acompañaba en silencio. El asistente consultó la tableta. Nombre: Alina Torres. Invitada por sorteo, señor. Categoría: acceso social. Al parecer trabaja con niños, según el formulario de inscripción. Gael frunció el ceño. ¿Y por qué la enviaron al ala antigua? El asistente dudó. Hay directrices, señor. Las invitadas por sorteo no se alojan en las suites principales. Gael lo interrumpió con un gesto. No importa. Envíale algo mejor. Discretamente. Que no se sienta humillada. Que se sienta vista. El asistente lo miró, sorprendido. No era común verlo involucrarse en detalles tan minúsculos. Pero no dijo nada. Solo anotó la orden. Gael se alejó de la ventana y caminó hasta el bar de la suite. Se sirvió una copa de vino, pero no la bebió. Su mente ya no estaba allí. Recordaba vagamente una época en la que también se había sentido fuera de lugar. Cuando su traje era prestado. Cuando subía escaleras de servicio cargando carpetas en busca de inversores. Cuando era invisible en los cócteles donde ahora era el centro. Tal vez era eso. Tal vez aquella mujer había despertado en Gael algo que él había enterrado, la memoria de quien alguna vez fue. Abajo, la fiesta continuaba. Las influencers subían selfies con leyendas sobre empoderamiento. Las ponentes repasaban sus discursos. Y Alina, en una habitación antigua con un baño angosto, deshacía su pequeña maleta improvisada y suspiraba aliviada por haber llegado hasta allí. En la suite presidencial, Gael finalmente se sentó en el sofá de cuero oscuro. Abrió su portátil, pero no trabajó. Solo se quedó allí, quieto, esperando que el tiempo lo llevara al próximo momento en que pudiera volver a verla. Porque algo dentro de él, algo que no sabía cómo nombrar, se había activado. Algo que tenía que ver con el destino. Con el reconocimiento. Con eso que no se planea, pero se siente. Y lo que sentía, apenas comenzaba. El ascensor se detuvo con un pequeño tirón metálico, y la puerta se abrió revelando un pasillo alfombrado en tonos apagados.
Las paredes de esa ala del hotel aún conservaban molduras de madera oscura e iluminación cálida, muy distinta del mármol brillante y los dorados exagerados del resto del edificio. Allí no había flashes ni perfumes embriagadores. Solo silencio. Y una cierta sensación de olvido. Alina siguió a la empleada sin decir una palabra. Estaba cansada. Más emocionalmente que físicamente. El evento apenas comenzaba, y ya sentía el peso de estar en un lugar donde nadie quería que ella estuviera. La habitación que le asignaron era modesta, aunque limpia. Una cama individual, una lámpara antigua con la pantalla ligeramente torcida, un pequeño escritorio sin adornos y un espejo ovalado que le devolvía una imagen que no reconocía. Estaba pálida. Con ojeras profundas. La piel tirante por la falta de sueño. Pero aún así, había algo en sus ojos, una determinación suave, casi indomable, que le impedía derrumbarse. Apenas cruzó la puerta, dejó la bolsa de plástico sobre la cama y se sentó en el borde, con las manos en el regazo. Respiró hondo. Solo entonces notó que la empleada no se había ido. Seguía allí, junto a la puerta, con una expresión distinta, casi nerviosa. «Disculpe, parece que hubo un error», dijo con voz suave. «Le cambiaron la bolsa por accidente. Pero dejamos algo en su lugar». «¿Cómo que la cambiaron?», preguntó Alina, alarmada, poniéndose de pie. La mujer señaló una caja de cartón elegante, cerrada con una cinta de tela color vino. Encima, un sobre sin remitente. Alina se acercó con cautela. Abrió primero el sobre. Dentro, una tarjeta escrita a mano, con letra masculina, firme, sobria. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo sencillo es invisible. Usted merece sentirse bienvenida. GM. No entendió de inmediato. ¿Quién era GM? ¿Un organizador? ¿Alguien del staff? ¿Una broma? Abrió la caja. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, había un vestido de noche azul medianoche, de tela suave y caída perfecta. No era ostentoso. No tenía lentejuelas ni escotes pronunciados. Pero era hermoso en su sobriedad, como una noche de verano sin ruido. Junto al vestido, unas sandalias de tacón bajo, sencillas pero elegantes, y una pequeña cartera de mano a juego. Alina dio un paso atrás. «Debe haber algún error», murmuró. La empleada negó con la cabeza, sin dar más explicaciones. Solo sonrió tímidamente y salió de la habitación, dejando a Alina sola con una pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué alguien haría eso por ella? Durante largos minutos, no supo qué hacer. Pensó en rechazarlo. Pensó en salir a exigir que le devolvieran su bolsa. Pero había algo en el gesto, en el tono de aquella nota, que le devolvía una dignidad que el vestíbulo le había arrebatado. Con manos temblorosas, se dirigió al baño. El agua caliente le devolvió algo de color al rostro. Se limpió los restos del maquillaje, desenredó su cabello mojado y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió el lujo de cerrar los ojos y quedarse bajo la ducha. No por prisa. No por necesidad. Sino por placer. Por derecho. Al salir, tomó una toalla blanca con bordes dorados y se envolvió en ella como si fuera una capa de protección. Luego, frente al espejo, se puso el vestido. Le quedaba como si hubiese sido hecho a medida. Era otro cuerpo, pero el mismo corazón. Se peinó con los dedos, dejando su cabello caer libre, con ondas suaves. Aplicó un poco de bálsamo labial y respiró profundo. El reloj marcaba que aún llegaría a tiempo para el cóctel de bienvenida. Tomó la pequeña cartera, miró una última vez su reflejo, y salió. En el pasillo, nadie la reconoció. Y eso, curiosamente, le dio poder. Los ascensores la llevaron de vuelta al vestíbulo, donde las luces estratégicamente colocadas iluminaban a las mujeres como si fueran joyas en exhibición. Pero esta vez, cuando Alina pisó la alfombra borgoña, no fue una intrusa. Fue una presencia. Las conversaciones se atenuaron levemente, no por escándalo, sino por desconcierto. Algunas la miraron de reojo, intentando recordar dónde la habían visto. Otras bajaron la vista, tal vez por vergüenza.
Ella caminó entre ellas con paso lento y seguro, como si el suelo la reconociera ahora como parte del lugar. En un rincón del salón, oculto entre sombras decorativas, un hombre con traje oscuro observaba la escena. No bebía. No hablaba. Solo miraba, con una mezcla de alivio y certeza en los ojos. Gael Montero no creía en señales. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, sintió que el mundo le estaba respondiendo a una pregunta que él aún no sabía que había hecho. El cóctel de bienvenida transcurría como una coreografía perfectamente ensayada. Las copas de cristal tintineaban con precisión, las risas eran medidas, las selfies cuidadosamente anguladas, y los elogios fluían con la naturalidad de quien lleva años practicando la hipocresía. Las invitadas más influyentes ocupaban el centro del salón, rodeadas por fotógrafos y coordinadoras del evento que las trataban como celebridades. En ese ambiente construido con precisión estética, la llegada de Alina fue como una nota disonante que, lejos de arruinar la melodía, la volvió humana. No llevaba joyas. No conocía a nadie. No tenía idea de lo que se servía en las bandejas plateadas, ni de cómo posar para las cámaras. Pero cuando una camarera, torpe por los nervios, dejó caer una copa junto a ella, Alina fue la única que se agachó para ayudarla. No te preocupes, dijo en voz baja, mientras recogía los cristales con cuidado. Todos rompemos algo de vez en cuando. La camarera le sonrió con gratitud. Y la escena, aunque simple, no pasó desapercibida. Una mujer cercana, vestida con un traje de diseñador y sonrisa congelada, murmuró algo sarcástico a su acompañante. Pero él no respondió. Observaba a Alina con una expresión que mezclaba curiosidad y cierta incomodidad. Era evidente, la presencia de esa mujer, sencilla y serena, alteraba el equilibrio artificial del lugar. Gael, escondido entre columnas decorativas, no perdía detalle. Estaba de pie, sin guardaespaldas, sin comitiva, vestido con un blazer azul marino y la camisa abierta en el cuello. La copa en su mano seguía llena, intacta. Pero sus ojos, eso sí, bebían cada gesto de Alina como si fueran la única verdad de esa noche. Y entonces, sucedió algo inesperado. Una de las influencers más famosas del país, reconocida por su imperio de cosméticos veganos y sus frases de empoderamiento femenino, se acercó a Alina. Se llamaba Daniela Santini, y su séquito la seguía como sombras con brillo. «Perdona, ¿nos conocemos?», preguntó con una sonrisa venenosa. Alina, sin notar la trampa, respondió con naturalidad. «No lo creo. Acabo de llegar». Daniela fingió sorpresa. «¿Eres la chica de la bolsa? Te vi antes, sí». Fue impactante. Hubo risitas ahogadas alrededor. Miradas cómplices. Alina sintió una punzada de humillación. Pero respiró hondo. Y sonrió. «Sí. Era yo. Supongo que impactar no es necesariamente algo malo». El grupo enmudeció. La frase, dicha con ligereza y sin rencor, desarmó el ataque con la elegancia de quien no necesita ganar ninguna guerra para estar en paz. Daniela rió con sequedad, murmuró algo y se alejó. Pero algunas de las mujeres que estaban con ella se quedaron. Y, en lugar de reír, se acercaron. ¿De verdad trabajas con niños en hospitales?, preguntó una de ellas. Alina asintió. Y de pronto, allí, entre vestidos caros y sonrisas ensayadas, se formó un círculo de mujeres a su alrededor. No para juzgar, sino para escuchar. Habló de sus visitas semanales a barrios olvidados, de cómo usaba muñecos para explicar sentimientos a niños que no sabían nombrar la tristeza. Contó historias con brillo en los ojos, no para impresionar, sino porque era lo que sabía hacer. Transformar el dolor en belleza. En pocos minutos, el salón cambió. El centro ya no era Daniela. Era Alina. No por el vestido, ni por la bolsa ausente, sino por esa capacidad rara de tocar a los demás sin necesidad de tocarlos. Gael observaba en silencio. Cada palabra, cada sonrisa de ella era como un recordatorio de todo lo que él había olvidado en su camino hacia la cima. Él, que construía palacios para que los ricos descansaran de su propia farsa, ahora quería construir algo que tuviera sentido de verdad.
Y era ella, esa mujer sin etiqueta, sin apellido famoso, sin pretensión, quien, sin saberlo, le mostraba el camino. Esa noche no hubo fuegos artificiales. Pero sí hubo magia. De esa que no se ve, pero se siente. De esa que, una vez despierta, ya no vuelve a dormirse. La noche avanzaba, y el brillo de la fiesta comenzaba a apagarse, lentamente sustituido por el cansancio disimulado en los párpados maquillados y en las sonrisas ahora más laxas. El salón de eventos del Hotel Montero, que antes latía como un corazón en éxtasis, ahora respiraba más lento. Algunas invitadas ya habían subido a sus habitaciones, otras se sacaban las últimas selfies frente al letrero iluminado de la fundación. Alina seguía allí, sentada en un banco discreto junto al balcón interior, observando en silencio la ciudad iluminada allá afuera. La conversación con las otras mujeres había terminado hacía un rato, pero en su pecho aún resonaba el calor inesperado de esas interacciones. Por primera vez en muchos meses, sentía que había sido escuchada. Vista. Y no por lástima, sino por verdad. Fue entonces cuando él apareció. Gael Montero no era el tipo de hombre que entraba a un lugar. Era el tipo de hombre que ocupaba el lugar. Incluso con el blazer desabotonado, el cabello ligeramente desordenado por el viento y las manos en los bolsillos, su presencia alteraba la temperatura a su alrededor. Pero en ese instante, no era el magnate quien se acercaba. Era el hombre. Alina lo vio acercarse y, por un momento, pensó en ponerse de pie. Pero algo en su mirada, un cansancio antiguo mezclado con algo suave, difícil de nombrar, la hizo quedarse sentada. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, con voz grave y tranquila. Ella asintió. El silencio entre ellos duró unos segundos. Luego, Gael habló, con los ojos fijos en el horizonte de la ciudad. No estás en esta lista por error, Alina. Ella giró el rostro lentamente. Sus ojos buscaron los de él, sin apuro. Nadie me lo había dicho, pero gracias por hacerlo. Gael respiró hondo. Parecía un hombre peleando contra su propia armadura interna. Y entonces continuó. Vi tu llegada. Desde arriba. Nadie te recibió como debía. Y aún así, caminaste como si el lugar fuera tuyo. Eso no es común. Alina sonrió, pero no como quien conquista algo, sino como quien recuerda. Es que no vine por ellas. Vine por mí. He pasado muchos años creyendo que no merecía ciertos lugares. Pero hoy, decidí probar lo contrario. Gael guardó silencio. El mundo parecía haberse detenido allí, entre esas dos almas que, en cualquier otro contexto, jamás se habrían cruzado. Gracias por aceptar el vestido, dijo él, casi como un secreto. Sabía que eras tú, respondió ella. No por el gesto, sino por la mirada. Desde el primer momento sentí que alguien me observaba con respeto, no con lástima. Gael asintió levemente. Sus ojos, ahora más suaves, se posaron sobre ella con una ternura que él mismo no sabía que tenía. He estado en muchos eventos, con muchas personas, pero hace años que nadie me sorprende. Y tú lo hiciste. Alina bajó la mirada. No era fácil recibir elogios de alguien como él. Pero eligió no huir. No soy distinta. Solo aprendí a no fingir. Es todo lo que tengo. Y eso, Gael hizo una pausa. Eso es justamente lo que este lugar necesitaba. El tiempo dejó de importar. Hablaron de la infancia, del miedo, de las decisiones. Alina le habló de su hermano, un niño con autismo severo que había sido su mayor escuela emocional. Contó cómo el teatro le había salvado la cordura, y cómo usaba el arte para devolver a otros lo que nunca pudo tener. Gael, por su parte, habló poco. Pero escuchó mucho. Y en cada uno de sus silencios, había más presencia que en 1000 palabras. Al final de la conversación, sacó de su bolsillo un pequeño sobre blanco. Quiero proponerte algo. No como empresario, sino como alguien que quiere construir algo real. Ella dudó. Tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. ¿Qué es? Una invitación a crear un proyecto conmigo. Algo que combine lo que tú sabes,
y lo que yo puedo ofrecer. Pero solo si tú quieres. Alina no respondió. Solo guardó el sobre en su cartera. No vine aquí buscando oportunidades, Gael. Pero si la vida me está susurrando algo, prometo escuchar. Gael se levantó. Y por un momento, se quedó allí, mirándola como si no quisiera irse. Gracias por no soltarte, dijo. Y se alejó, despacio, con los pasos de quien deja atrás algo valioso, solo porque confía en que el destino sabrá devolverlo. Alina se quedó allí, sola. Con el corazón latiendo como si hubiera subido una colina sin darse cuenta. Aún no sabía qué haría con la invitación. Pero algo era seguro. Ya no era la mujer de la bolsa de plástico. Ahora era alguien que había sido vista. Y que, por fin, comenzaba a verse a sí misma también. El sol aún no había salido cuando comenzaron a estallar las notificaciones en los celulares. Primero en grupos exclusivos de WhatsApp, luego en perfiles de Instagram, y por último, como una avalancha, en los portales de farándula digital. Una foto. Un titular. Un juicio instantáneo. La intrusa de la bolsa de plástico, la mujer que se coló en el evento más exclusivo del año para intentar seducir al dueño del hotel. La imagen era nítida, Alina, sola, bajando los escalones del salón con el vestido azul noche, sonriendo levemente, con la luz dorada detrás de ella. Una imagen que debería haber representado dignidad y belleza natural, ahora era usada como arma. El pie de foto venenoso no necesitaba pruebas. La crueldad de Internet no exige contexto. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron. Seguro fue todo planeado. ¿Una bolsa de plástico? Por favor, qué farsa. Claramente busca fama. Miren cómo sonríe. Dicen que hasta habló con Montero. Qué conveniente. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento de 2 habitaciones, Alina despertaba sin saber que su vida estaba siendo dada vuelta como un guante. Fue el timbre insistente del teléfono lo que la alertó. Primero, una amiga del hospital. Luego, una madre de las niñas con las que hacía funciones. Después, un número desconocido. Cuando por fin abrió las redes sociales, sintió como si el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones. Lo que más dolía no era la exposición. Ni los juicios. Era la sensación de haber sido despojada de su historia, transformada en caricatura, reducida a un estereotipo fácil de atacar. Esa no era ella. Pero a nadie parecía importarle la verdad. Mientras tanto, en la cima de la torre de cristal donde funcionaba la oficina central del Grupo Montero, Gael observaba la misma avalancha digital, con los ojos fijos en la pantalla. El asesor de imagen hablaba sin parar, proponiendo comunicados, notas de prensa, silencio estratégico. Esto va a pasar, señor. Como todo. Usted no puede involucrarse. Dijo, nervioso. Pero Gael no lo escuchaba. O mejor dicho, escuchaba el silencio interior que gritaba más fuerte que los consejos. Recordó la expresión de Alina, su manera de mirar el mundo. Y supo, sin la menor duda, que no permitiría que ella fuera arrastrada sola por esa corriente de maldad. Esa tarde, convocó una conferencia de prensa en el vestíbulo del hotel. Ningún periodista sabía exactamente por qué estaban allí. Algunos pensaban que pediría disculpas. Otros, que negaría cualquier vínculo. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría. Gael Montero subió al pequeño escenario improvisado, vestido con una camisa blanca sencilla, sin saco, sin pompa. Cuando comenzaron los flashes, levantó la mano pidiendo silencio. Sus ojos estaban firmes. Su voz, clara, sin arrogancia. Hoy no voy a hablarles como empresario. Ni como figura pública. Voy a hablar como hombre. Y como ser humano. Hizo una pausa. En este evento, hubo una mujer que caminó entre ustedes con la frente en alto, a pesar de que muchos bajaron la mirada para no verla. Esa mujer no vino a pedir nada. Vino a aprender, a compartir, a ofrecer lo que tenía, su historia, su trabajo, su visión de un mundo más empático. Esa mujer es Alina Torres. Y me honra decir que me inspiró.
Hubo murmullos en la sala. Los medios la llamaron intrusa. Pero permítanme decirles algo. Los intrusos no son los que vienen con bolsas de plástico. Los verdaderos intrusos son quienes convierten la empatía en debilidad. Quienes creen que el valor de una persona depende de la marca de su vestido o del precio de su entrada. Los murmullos crecieron. Pero ahora, más contenidos. Más incómodos. Hoy quiero anunciar que Alina no solo fue una invitada legítima, sino que, desde hoy, es la primera embajadora oficial de nuestra nueva iniciativa. Sonrisas Reales, un programa social que llevará arte, cultura y apoyo emocional a niños y familias en situación de vulnerabilidad. Y lo haremos con ella a la cabeza. El silencio se apoderó del lugar. Segundos después, una tímida ronda de aplausos comenzó. Y creció. Hasta llenar el salón. Algunos aplaudían por deber. Otros, por incomodidad. Pero muchos, muchísimos, porque habían sido tocados por la valentía inesperada de ese hombre que, ahí mismo, se había puesto del lado de lo correcto. En el departamento de Alina, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, de un número conocido. No contestó. Solo miró la televisión, donde la imagen de Gael ocupaba toda la pantalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo más raro. Reconocimiento. Porque, en ese instante, aún sin estar presente, había sido defendida. Honrada. Y, en cierto modo, amada. En los días siguientes a la rueda de prensa, el mundo alrededor de Alina cambió de color, pero dentro de ella, aún quedaban nubes densas. El escándalo parecía haberse dado vuelta como una marea, los comentarios crueles fueron reemplazados por mensajes de apoyo, solicitudes de entrevistas, invitaciones a programas de televisión y ofertas de patrocinio. Su nombre aparecía en sitios de noticias como símbolo de superación. La mujer de la bolsa de plástico que conquistó un imperio. Pero ella, no se reconocía en nada de eso. Guardó el vestido azul en una caja, apagó el celular y pasó toda la semana visitando los mismos lugares de siempre, el hospital infantil, la plaza del barrio, el centro cultural improvisado donde contaba cuentos con títeres y daba talleres con papel reciclado. Allí, seguía siendo simplemente la tía Alina. Y allí, nadie la llamaba embajadora. La propuesta de Gael era noble. Generosa. Real. Pero algo dentro de ella aún se resistía. Una tarde de martes, se sentó sola en la plaza de cemento agrietado donde solía actuar los fines de semana. El sol doraba los edificios bajos de la periferia, los niños jugaban con globos desinflados y bicicletas sin frenos. Un niño llamado Kevin, de unos 5 años, corrió hacia ella y le entregó un dibujo hecho con crayones. Era ella, con un vestido azul, sosteniendo una estrella. ¿Eres una estrella, tía?, preguntó con los ojos entrecerrados por la esperanza. Ella sonrió. Pero no respondió. Porque, en ese momento, la estrella que él veía en ella se sentía más como una vela intentando no apagarse con el viento. Esa noche, Alina tomó un autobús interestatal y desapareció del mapa digital. No avisó a nadie. No respondió los mensajes de Gael. Ni los correos del equipo de la fundación. Ni las propuestas de talk shows. Desapareció. Pasó días en un pueblito apartado, durmiendo en una posada sencilla, caminando por la orilla de un río donde nadie la conocía. Llevó solo un cuaderno, donde escribía recuerdos, ideas para obras infantiles, pensamientos sueltos sobre identidad y verdad. No huía por miedo. Huir era lo que hacía cuando se callaba. Ahora, simplemente elegía el silencio para poder escucharse a sí misma. Mientras tanto, Gael sentía su ausencia como una nota fuera del compás. Canceló reuniones. Reagendó compromisos. Fue al hospital donde ella solía estar, nadie sabía nada. Fue al barrio donde vivía, el departamento estaba cerrado. Cada intento fallido por encontrarla encendía una nueva inquietud dentro de él. ¿Y si se había rendido? Una semana después, durante una reunión del equipo de la fundación, se levantó de golpe y dijo: si no vuelve, no la reemplazamos. El proyecto espera.
Todos lo miraron, sin entender. Ella no es una cara bonita para una campaña. Es el corazón. Y sin corazón, no hay propósito. Esa misma tarde, Gael tomó el auto solo y manejó durante horas. Pasó por las calles donde ella solía actuar, por las plazas, por los callejones, por los recuerdos. Se sentó en cualquier banco y se quedó allí, con la mirada perdida, como quien espera que el mundo le responda a través del viento. Y entonces dejó de buscar. Volvió al hotel. Subió a la suite desde donde la había visto por primera vez. Se sentó en el mismo sofá. Y dejó que su ausencia lo atravesara como una verdad que dolía, pero que necesitaba aceptar. Porque el amor, el verdadero, no exige. Solo ofrece. Y Gael lo había ofrecido todo. Ahora, lo demás ya no dependía de él. El Hotel Montero Gran Palace estaba más concurrido que nunca aquella mañana de sábado. En el vestíbulo principal, decorado con banderines de colores y carteles dibujados por niños, se respiraba una energía nueva. Las columnas de mármol estaban revestidas con papel craft, collages infantiles y mensajes escritos con tiza. Gracias por traer sonrisas. Yo también soy arte. Era el lanzamiento oficial de la iniciativa Sonrisas Reales, y el evento, a diferencia de todos los anteriores en ese hotel, era abierto al público. Cientos de familias de barrios periféricos fueron transportadas en furgonetas para participar. Había payasos, cuentacuentos, talleres de reciclaje creativo, funciones de títeres y música en vivo. Todo gratuito. Todo pensado para tocar, no solo impresionar. Pero había un detalle que todos esperaban. La presencia de Alina Torres. Y ella aún no había aparecido. Gael estaba de pie cerca del escenario, conversando con los coordinadores, intentando disimular su ansiedad bajo una postura serena. No llevaba traje. Solo jeans y una camisa clara con las mangas arremangadas. Saludaba a las familias con humildad, pero por dentro. Cada minuto de su ausencia pesaba toneladas. Fue entonces cuando un niño lo tiró de la manga. Señor Gael, hay una señora rara allá afuera. Vino con una bolsa de plástico. Pero no la dejan pasar. El corazón de Gael se detuvo por un instante. Sin decir una palabra, cruzó el vestíbulo y empujó las puertas de vidrio de la entrada principal. Allí, entre la multitud, parada con el sol en el rostro y la vieja bolsa del supermercado en las manos, estaba ella. Alina. Vestía un sencillo vestido de lino blanco, el cabello suelto, levemente ondulado por el viento. El rostro limpio, sin maquillaje, y esa misma mirada serena, pero ahora con una paz que venía desde adentro. La bolsa, gastada y marcada, parecía ahora un símbolo. Un emblema de quién era, de dónde venía, y de todo lo que había superado por dentro. Gael se detuvo. Por un segundo, el mundo entero se detuvo. Ella lo miró, y la sonrisa que nació en sus labios era la de alguien que ha regresado por decisión propia, no por obligación. La de alguien que estuvo lejos, reflexionó, y eligió, libremente, estar allí. Él se acercó, y sus ojos, usualmente tan firmes, ahora estaban húmedos. Volví, dijo ella, con voz tranquila. Pero no por el proyecto. Ni por las cámaras. Volví por las personas. Por los niños. Y por ti. Él sonrió, contenido, como quien sostiene el propio corazón entre las manos. Gracias. No sabía si lo harías. Ella abrió la bolsa y sacó de dentro una estrella de papel hecha por Kevin, el niño de la plaza. Estaba arrugada, pero intacta. Ellos me lo recordaron. Que lo que somos no lo define una bolsa, sino lo que llevamos dentro. Gael extendió la mano. Ella la tomó, con firmeza. Y juntos, entraron al hotel. No como anfitrión y invitada. No como empresario y símbolo de superación. Sino como dos seres humanos que, finalmente, se reconocían más allá de cualquier máscara. Durante la ceremonia, Alina subió al escenario, contó historias, hizo reír a los niños, enseñó una canción sencilla sobre el coraje y la verdad. No usaba micrófono. Pero todos la escuchaban. Cuando terminó,
Hubo aplausos de pie. Y entre el público, Gael la miraba con la misma mirada de semanas atrás, pero ahora llena de certeza. Porque, al final de todo, ella no había vuelto para ser princesa. Había vuelto para ser puente. Y en ese palacio de mármol, donde todo estaba hecho para brillar. Fue la mujer de la bolsa de plástico quien enseñó el valor de la luz que nace desde dentro.